Bienvenida. Hoy, vamos a meternos de lleno en unos fragmentos de Del placer al éxtasis. Es un texto muy particular, ¿verdad? Una reflexión filosófica, pero muy personal, escrita en primera persona. La idea es sacar las claves sobre el placer, la crítica a ciertas, fes ciegas y una propuesta para vivir de forma más plena, digamos. Exacto. Y, a ver, el punto de partida ya es fuerte, ¿eh? Cuestiona cómo la fe, que antes igual estaba más en la religión y ahora, pues quizá más en la ciencia, nos puede llevar por caminos, inesperados. Sugiere que esta fe puede acabar en consumismo, incluso en lo que llama contaminación producida científicamente. Vaya. Uf. Sí. Cita el informe GEO de la ONU, de hecho, recordando cómo nuestro avance puede hacer el planeta, pues, menos sano. Es una conexión potente, ¿eh? Fe ciega, consumo, daño ambiental. Y el autor, para explicarse, describe cómo se relaciona él con la realidad. Usa muchas dimensiones. La razón, claro, pero también la estética, el instinto, el cuerpo, las relaciones. Y critica mucho esa idea de felicidad como simple satisfacción. Ahí está. Y señala los peligros, ¿no? O sea, cómo esa búsqueda de satisfacción puede acabar en adicciones, por ejemplo. Claro. O cómo satisfacer pasiones como la ira, pues tiene consecuencias, vamos. Por eso se aleja de filósofos quizá más oscuros, ¿no? Como Schopenhauer, que veía la felicidad casi imposible. O incluso Nietzsche, que, hablaba del superhombre, pero su vida personal no fue precisamente fácil. Ya. Entonces, ¿qué alternativas propone? ¿Hacia dónde mira? Pues mira, busca visiones más integradoras, diría yo. Menciona a gente como Marsilio Ficino, ¿sabes? Sí. Del Renacimiento, que curiosamente relacionaba la felicidad también con una cierta melancolía creativa. Es interesante eso. Sí, no solo la alegría pura. Exacto. Como que hay riqueza en más sitios. Y sobre todo, insiste en buscar placeres que no dependan tanto del aplauso social, ¿sabes? La fama, el éxito, los ve muy inestables. Y con un coste personal altísimo. Entiendo. Y otro tema que sale mucho es el miedo, ¿verdad? Miedo. El texto dice que a menudo lo que parece valor, ambición, en realidad es miedo disfrazado. Que ese miedo es como el motor oculto de la lucha por el dominio. En la religión, en dictaduras e incluso en la ciencia, cuando quiere tener todas las respuestas. Sí. Pon ejemplos históricos como César o Napoleón. Sugiere que detrás de sus conquistas había un miedo profundo. Vaya. Y lo interesante es cómo conecta ese miedo con el peligro de las visiones únicas, de las recetas que valen para todo. Advierte contra eso de querer explicarlo todo desde un solo sitio, sea el dios medieval, los líderes totalitarios o la ciencia hoy. Y dice algo bastante obvio si lo piensas, la ciencia, por muy avanzada que esté, no nos va a resolver la soledad, Ni la tristeza. ni la autodestrucción. Eso es. Es interesante, porque a menudo se vende la ciencia casi como la solución para todo. Dice que esa expectativa ya es parte del problema. Podría leerse así, sí. La crítica no es a la ciencia como tal, sino a convertirla en otra fe ciega que ignora otras partes de lo humano. Y frente a eso, la propuesta es centrarse en una vida de placer consciente. Equilibrado. Identifica como 25 unidades de placer. ¿25? Vaya. Sí, son como categorías, ¿sabes? La razón, la estética, el orden, el cuerpo, la creación, la independencia, las relaciones. Ya. ¿Y cómo se gestiona eso? ¿25 unidades? Bueno, introduce un concepto que llama pruniplacer, que no es una fórmula, es más bien el arte personal de encontrar tu propia proporción, tu mezcla equilibrada de esas fuentes de disfrute real. Pon ejemplos muy de andar por casa. Saborear la comida de verdad, como decía Thoreau, o darle importancia al sueño, o al ejercicio físico. Ah, vale. Cultivar conscientemente esas fuentes de placer, Eso es. las pequeñas y las grandes. Me llama la atención cómo distingue, por ejemplo, razón y estética. Dice que la belleza no se capta solo razonando. Necesita otra sensibilidad. Exacto. Y le da mucho peso a la creación personal, a la acción individual. Cita gente muy distinta, Gandhi, Thoreau, Robert Owen, Locke, como ejemplos de que la transformación real viene más de la acción concreta, de la colaboración,
que de la pura competición o las grandes ideologías. Aquí critica un poco a Marx, a Hegel. Entiendo. Dice que la colaboración es más fructífera que la lucha constante. O sea que la idea es tomar las riendas. A nivel personal, rechazar el consumismo que nos mide por lo que tenemos, quizás desconectar del exceso de información o ser conscientes de la violencia verbal o visual que consumimos casi sin darnos cuenta. Justo eso. Sostiene que el cambio de verdad empieza ahí, en las decisiones de cada día. Desde qué compras hasta cómo te relacionas o qué dejas entrar en tu mente.